is one of the persons I personally admire because specifically of ethics. And when RSA... Yo lo admiro muchísimo por su ética. Cuando hubo una colaboración entre los espías de Estados Unidos, yo dije, yo nunca voy a ir a esa conferencia, nunca más, y a partir de ahí empezó a luchar contra las injusticias, con lo cual es muy, muy importante para mí que Mikos esté hoy aquí con nosotros. Adelante, Mikos, tienes la palabra. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí en RootedCon. Sí, soy Miko y he dedicado toda la vida a proteger la seguridad de las personas, la seguridad de las personas online y también la privacidad. Y para ello hemos luchado. Hemos tenido dos guerras, una la de la seguridad y otra la de la privacidad. Y de muchas maneras podríamos decir que hemos perdido la batalla de la privacidad. Y estoy diciendo esto porque si nos dirigimos a las personas jóvenes, por ejemplo, personas de 20 años, ya no se acuerdan del momento que precedió Internet. Para ellos, el Internet siempre ha estado ahí. Para ellos, Google siempre ha estado ahí, Wikipedia, YouTube, etc. Y para ellos resulta totalmente natural pagar por el contenido, no con dinero, sino con contenido. Y así es porque es así como se paga el contenido online. Nosotros, bueno, queremos ver un vídeo, pero por supuesto hay alguien detrás de la producción de ese vídeo. Hacer un vídeo cuesta dinero, pero nos encontramos con que no acabamos pagando dinero, pagamos con nuestra privacidad, pagamos con nuestros datos. Los datos hoy por hoy son dinero. ¿Y quién se acuerda de la época antes del Internet? En aquel entonces estábamos pagando por el contenido con dinero. Así que el tiempo ya nos queda muy atrás. Así que sí, puede que ya hayamos perdido esa guerra contra la privacidad y somos esa primera generación de personas donde su vida puede ser traceada, seguida de principio a fin. Nuestros movimientos, nuestras ubicaciones. Es muy, muy fácil saber que todos estamos aquí en esta misma sala. ¿Por qué? Porque todos estos llevamos estos dispositivos de seguimiento encima y estos nos están diciendo a muchas y distintas partes que todos estamos aquí en esta sala. Es muy fácil monitorizar dónde estamos y con quién nos comunicamos. También resulta muy fácil hacer un seguimiento de qué decimos, qué comunicamos. Y es muy fácil también saber qué tipo de personas somos, qué nos interesa. Y todo eso, todos esos datos están recopilados. Los datos es el nuevo petróleo. Ya hemos oído hablar de esto y estoy completamente de acuerdo. Y esto es así y por eso estamos hablando de distintas partes aquí, no solamente las agencias de inteligencia, sino empresas que recogen nuestros datos porque los datos son muy valiosos. El mejor ejemplo de todo esto es Google. Google puede hacer, el año pasado hizo 80.000 millones de ingresos y todos ellos procedentes de servicios gratis. Es decir, los datos, sin lugar a dudas, son el nuevo petróleo. Entonces, si hemos perdido esa batalla de la privacidad, también hemos perdido la de la seguridad. Bien, yo me niego a admitir, aceptar que hemos perdido la guerra de la seguridad. Todo lo que yo he hecho cuando empecé a estudiar malware, hacer ingeniería reversa, yo siempre pensé que podíamos ganar esa batalla. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos luchando contra los malos, contra otras personas, contra personas que que crean botnets, malware, que envían spam, ataques de denegación de servicio, etcétera. Y nosotros somos los buenos. Es decir, somos los que intentamos
proteger la seguridad de las personas y nosotros nosotros llevamos un sombrero blanco y luchamos contra los que llevan un sombrero negro. Y como digo, me niego a aceptar que hemos perdido esa batalla y tenemos una posición muy difícil. ¿Por qué? Porque el atacante tiene acceso a nuestras defensas. Poneos en el lugar de un atacante durante un momento. La primera cosa que vas a hacer es que tienes que saber y descubrir el tipo de seguridad que quieres romper. Si, por ejemplo, quieres llegar a un servidor, ¿qué tipo de servidor es? ¿Cuál es la autenticación que tiene? ¿Qué seguridad tiene? ¿Qué firewalls tiene? ¿Qué seguridad final terminal tiene? Y a partir de ahí decides cómo entrar. Puedes descargar los firewalls, los sistemas de detección de intrusión, antivirus, y a partir de ahí intentas buscar una vulnerabilidad. Y es decir, tienes un tiempo limitado para hacerlo, con lo cual los atacantes tienen la ventaja de tener el tiempo a su lado. Así que nosotros, los defensores, no tenemos ese mismo lujo. Nosotros tenemos que encontrar esos ataques inmediatamente, detectarlos inmediatamente y bloquearlos inmediatamente. Es decir, que no es una guerra justa. No es una guerra, no están al mismo nivel el atacante del defensor. ¿Por qué? Porque el atacante tiene acceso a todo nuestro armamento y nosotros no tenemos al suyo. No obstante, nosotros podemos seguir luchando. Ya hay muchas maneras de hacerlo. Siempre oímos malas noticias sobre la seguridad informática. Ha habido otra fuga, otro ataque. Y eso es básicamente lo que se suele oír. O también empezamos a oír noticias sobre los usuarios haciendo estupideces. Por ejemplo, utilizando la misma contraseña todo, abriendo enlaces maliciosos. Y sí, es así. Los usuarios hacen cosas tontas y tenemos muchísimas vulnerabilidades en nuestro sistema. Pero si miramos el conjunto, ¿dónde estábamos hace 10 años? Y fijaos dónde estamos ahora. Ha habido tremendos avances en seguridad en los últimos 10 años. Hace 10 años, la mayor parte de los usuarios estaban en Windows XP. Por defecto, ni siquiera tenía un cortafuegos, si exponía todos los puertos. Eso, ahí estábamos hace 10 años. Si nos fijamos en los sistemas que tenemos hoy, si fijamos en la última versión de OX de Windows 10, en términos de seguridad hemos avanzado muchísimo. Y ahora nos encontramos con estos dispositivos, tablets y smartphones que tienen sistemas mucho más restrictivos. Sin lugar a dudas, estamos avanzando. Hemos avanzado muchísimo en la última década. Pero desafortunadamente, y digo desafortunadamente, el enemigo cambia con los tiempos. Entonces, si en este momento estuviéramos enfrentándonos al enemigo que teníamos hace 10 años, la tecnología hoy por hoy sería fantástica y estaría en perfectas condiciones. Pero ese no es el caso. El enemigo cambia, avanza con los tiempos. Y una de las cosas más útiles, más prácticas que podemos hacer es intentar conocer a nuestro enemigo, a los distintos actores, a los distintos grupos que están ahí y que realizan y que hackean. Nosotros tenemos que entender a los hackers. Y esto es más fácil decirlo que hacerlo, especialmente el usuario final. El usuario final no sabe nada de quién está haciendo los ataques. Ellos tienen esa noción de hackers malos detrás de todo esto. ¿Pero qué? Que el problema es que no estamos hablando de un solo grupo. Tenemos distintos tipos de hackers, los activistas, los criminales de gorro blanco, gobiernos extremistas. Si nos fijamos en todos estos distintos grupos de hackers, no podemos decir que no tenemos ningún prototipo, ningún arquetipo de hackers. Tenemos personas como Charlie y Chris, que por cierto son amigos míos, claramente son hackers, pero son buenos hackers. Ellos hacen hacking porque quieren mejorar la seguridad. Los
activistas como Anonymous, ellos hackean porque tienen un motivo superior, un motivo político, un motivo de protesta. Los criminales hackean porque quieren hacer dinero y desde luego el dinero es un buen motivo. Todos trabajamos o la mayor parte de nosotros vamos a trabajar para ganar dinero. Si te dicen que puedes hacerte rico escribiendo virus, pues claro que va a haber alguien que decida hacerlo. Y los gobiernos están interesados en esto porque lo ciber tiene sentido para los gobiernos. Sí, les cuadra. Los ciberataques, desde el punto de vista de los gobiernos, son algo excelentes, porque los ciberataques son efectivos, no son muy caros y son innegables. Es una combinación perfecta cuando pensamos de esto desde el punto de vista militar. Esto es un arma fantástico. Cuando tienes un arma que no es muy cara y que es efectiva e innegable, tenemos la mezcla perfecta. Entonces, por eso ahora estamos comenzando este momento de cambio. Nosotros estamos en el comienzo de la siguiente batalla armada. Hemos visto la carrera armamentística de las armas nucleares y ahora tenemos una nueva carrera armamentística. Estamos justamente ahí y estamos hablando de esta carrera de armas, de ciberarmas. Está ahí, ha empezado y puede que se quede ahí durante años y puede que nos lleve décadas empezar a hablar del ciberdesarmamento, etcétera. Y desde el punto de vista de los gobiernos, no estamos hablando de los militares interesados en ello, sino también los cuerpos y cuerpos de seguridad, etcétera, y las agencias de seguridad. Si alguien me hubiera dicho que la policía iba a tener virus, iba a crear virus para infectar a sus ciudadanos, no me lo hubiera creído, pero es así. Hay policías en el mundo que están utilizando malware para hacer sus investigaciones policiales. Y a mí esto no me importa, yo no tengo ningún problema con eso. Es decir, con los gobiernos utilizando tecnologías ofensivas para investigar crímenes o para intentar perseguir a terroristas. A mí no tengo ningún problema. Claro que, por supuesto, son personas malas y nosotros en este momento, en el año 2017, tenemos que ir a por ellos, no solo en el mundo físico, sino también en el mundo online. Pero si nosotros, como ciudadanos, decidimos darles el derecho a nuestros gobiernos para utilizar este tipo de armas ofensivas, nosotros tenemos que demandar, exigir transparencia y responsabilidad. Nosotros tenemos que demandar estas dos cuestiones. Y con este ciberpoder ofensivo, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían publicar estadísticas todos los años para los ciudadanos y decir, por ejemplo, el año pasado nosotros infectamos 200 ordenadores de ciudadanos con malware y de esos 200 ciudadanos que a los que infectamos, 155 resultaron ser malos. Personas malas que al final acabaron siendo arrestadas, detenidas y sentenciadas. Y el resto eran inocentes. O podría ser justamente al contrario. Entonces, en este momento no sabemos qué es lo que está pasando, porque no existe transparencia. Y nosotros como ciudadanos no podemos tomar decisiones sobre los derechos que les queremos dar a nuestros gobiernos cuando ellos no nos devuelven transparencia. Por eso la transparencia y la responsabilidad es realmente importante cuando tenemos estos gobiernos que realizan ataques online. Pero el grupo mayor de estos 5 que aparece aquí en pantalla son los criminales, es decir, aquellos que ganan dinero, que se enriquecen con sus ataques. Criminales como estos que aparecen aquí. A la izquierda, Denis Kalovskis, del Letonia. En el centro, Viljar Kivi, estonio, con phishing scams. Y a la derecha, Erin Vokajev, detrás de Vzuz, uno de los troyanos más conocidos.
Denis Amtrivia en este momento están cumpliendo una pena en la cárcel. Denis no, está en busca y captura. Está publicado en las páginas de Interpol. Es uno de los más buscados por sus delitos. ¿Pero qué es eso? Bien, sí. Adelante. Una de las últimas tendencias en cibercrimen de los últimos 5 años han sido los troyanos, y la mega tendencia detrás de esto es el Bitcoin o las divisas digitales. Blockchain es una innovación que se ve como muy sencilla y muy obvia una vez que ha sucedido, una vez que se ha inventado. Claro, así es como sabemos que los inventos son buenos inventos, cuando se ven obvios, pero claro, es necesario que alguien los invente. Es decir, es un seguimiento de transacciones de peer a peer, y eso pasa a ser algo público e incambiable. Y esto es lo que lo hace potente. Y eso se utiliza para hacer muchísimas cosas. Una de ellas son las divisas digitales. Es decir, blockchain en principio no es malo, Bitcoin tampoco. Simplemente son herramientas. Son herramientas como el dinero en efectivo. Todos llevamos dinero con nosotros. No son malos, y al igual que el Bitcoin y el blockchain, nosotros todos necesitamos herramientas de este tipo. Así los criminales del mundo real les gusta el dinero, y a los del online les gusta blockchain y Bitcoin. Y eso es así, es muy difícil comprar cocaína con una tarjeta de crédito, o bueno, por lo menos eso es lo que me han dicho. Y es decir, y online también es muy difícil hacerlo, entonces se utiliza el Bitcoin. Para estos criminales, el Bitcoin es algo así como un regalo del cielo. Entonces, por eso hemos visto este boom en los troyanos en los últimos años. Nosotros ahora estamos haciendo seguimiento de 110 grupos distintos. Todos ellos están compitiendo por los mismos clientes o por las mismas víctimas. Y, de hecho, de esas 110 grupos que estamos monitorizando, no todos ellos son de Rusia, sino que algunos son de Ucrania. Bueno, a lo mejor estoy exagerando un poquito, pero solo un poquito. Entonces, ¿cómo buscan a sus víctimas? Bueno, al principio lo hacían a través de exploits. Como digo, primero exploits te infectaban con un troyano de ransomware, y después tenían Flash o Java o una extensión de QuickTime, y te infectaba simplemente abriendo el enlace. Y hoy te infectan con algo así. En los últimos 5 años esto ha cambiado, y hoy la manera más común de infectarte es a través de un documento así y de un adjunto en un email. Y esto lo empezamos a ver al principio de los años 2000 a través de los virus que se extendían en los ordenadores. Es decir, y ahora nos encontramos con el mismo problema, es un problema que ha vuelto. Esto es un ejemplo típico de un troyano ransomware. Este es un documento que se envía al Departamento de Recursos Humanos en una empresa, porque los de Recursos Humanos tienen que hablar muchísimos adjuntos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque reciben muchísimos CVs, currícula todos los días. Y este email viene de esta persona, Cameron Chandler, que se ve muy bien aquí, y
tiene un email que te pide que hagas clic para habilitar el contenido. Y aquí te encuentras con su currículum. Pero no solamente has tenido acceso al contenido, sino que también te has infectado. Porque Microsoft tiene que cambiar el nombre de este botón. La próxima versión tiene que cambiar el nombre y tiene que decir infecta mi sistema en vez de habilita contenido. Porque eso es exactamente lo que hace, infecta el sistema. Nadie utiliza estas macros en bebidas. Para nada, solo se utiliza para infectar. Por ejemplo, los usuarios de Excel utilizan macros para para ejecutar programas muy elaborados. Y cuando las utilizas dentro de la empresa, las puedes firmar. Es decir, las puedes firmar para habilitarlas sin tener que pasar por ese mensaje. Es decir, pero cuando se envían por Internet, pueden venir de una persona de fuera que te pide que lo abras y lo que estás haciendo es ejecutando un problema. Y las personas siguen abriendo el enlace para habilitar el contenido. Pero si fuera a decir, si dijera infectar el sistema, probablemente no se abriría. Entonces, aquí nos encontramos con estos troyanos ransomware y funcionan. Y si infectan el ordenador y también tus redes, y si pagas el ransom, ellos funciona y saben que lo hacen y siguen haciéndolo y buscando cada vez a más víctimas. Y por eso estos grupos están compitiendo entre sí. En el último informe que nosotros hicimos, creamos un diagrama con los últimos ransomware de los últimos años. Y de hecho, en realidad no encajan todos en una diapositiva, necesito dos. Es como el mapa del metro de Tokio. Y estos grupos inventan cosas nuevas todo el tiempo. Por ejemplo, para para llegar a nuevos clientes, localizan sus productos. Por ejemplo, si te quieren infectar aquí en España, hablan en español contigo. Entonces, en este sentido, tengo que deciros que la innovación que más me gusta fue una que encontramos hace 2 meses. Popcorn. Se llamaba así y te pedía un Bitcoin. Estamos hablando de $1.300. Y si no tienes esos $1.300, es decir, no tienes ese dinero, te ofrece devolverte tus archivos gratis con la condición de que infectes a 2 amigos. Y eso es estupendo, es excelente. Es una combinación de, no sé, estos timos piramidales con ransomware. Son muy creativos estos tipos. Es decir, tienes una víctima que quiere recuperar sus archivos, no tiene $1.300 y él infecta a 2 de sus amigos y esos 2 a sus 2 amigos y al final acaba siendo algo exponencial. Ya sé lo que estáis pensando. Estáis diciendo, vale, pues no hay problema, pues voy a infectar 2 máquinas virtuales. Pero no funciona así. Tienes que infectar 2 personas que acaben pagando la recompensa, que acaben pagando el ransom. Y cada víctima consigue un URL único. Y, por ejemplo, si lo envías a Facebook, automáticamente se va a infectar muchísimas personas. Es muy creativo y muy inteligente. Bien, entonces vamos a volver a estos chicos. ¿Quiénes son? Bueno, vamos a hablar de este.
Él es el que robó tu pasaporte, porque muchos de vosotros estáis en LinkedIn. Él hackeó LinkedIn en el 2012. Si en el 2012 tenías una cuenta en LinkedIn, el nombre de tu cuenta, tu contraseña y la dirección que utilizas para registrarte fue robada por esta persona aquí en pantalla. Yo fui una de las víctimas. ¿Por qué? Porque tenía una cuenta en LinkedIn en el 2012. Todavía no ha recibido sentencia. Le detuvieron. El tonto de él fue de vacaciones con su novia a Praga y estaba ahí en un restaurante de 5 estrellas y ahora está esperando a que lo extraditen a Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver con este robo de 130 millones de contraseñas? Tal y como sabemos, principalmente lo estaba vendiendo a otros hackers, estaba ganando dinero, se estaba lucrando con eso. Entonces, ¿cuánto dinero puedes ganar vendiendo pasaportes, contraseñas? No lo sé. Nosotros encontramos algunos de esos vídeos en YouTube y más o menos nos da una idea de lo que pudo haber ganado. Vamos a verlo. Por favor, sonido. This is Yevgeny talking about his hobby. Aquí está hablando de sus vacaciones. Play. Про свою тачку, чувак. Я ничего личного не знаю про свою машину. И мне все равно, что я владелец Lamborghini. That is a Lamborghini Huracan and an Audi R8. And in addition of those nice sports Bien, aquí él también tiene, hemos visto un Mercedes, un Aston Martin, un Porsche y un Rolex. Y también tiene un Rolls Royce, ni más ni menos. Entonces, ¿cuánto dinero ganó? Pues no lo sé, pero suficiente. Entonces, cuando tienes un Rolls Royce es que has ganado bastante dinero. under arrest. So let's keep at this. Like, okay, obviously he made his money by selling this database. But why were other criminals buying the database? What were they doing with this database? Well, one thing that we know that was happening with this database was that criminals were buying it and then they were searching this list of 130 million email addresses to find Gmail. Para encontrar Gmail, direcciones de Gmail. Why? Because Gmail has become the single sign-on. Se ha convertido en el sistema de sign-on para Internet. Una vez Everywhere else. So the way this works is that they search the 130 million list for Gmail accounts, and let's say 1 in 10 of those is a Gmail account. That means they have 13 million Gmail accounts. Then they try logging in to those Gmail accounts with the same password, with the LinkedIn password, which of course shouldn't work, but as you know, it will work for many users. We've actually asked people about this, and around 15% of people say they use 1Password. And I don't mean 1Password, the password manager, I mean that they really only have para el Password Manager solo tienen una contraseña, utilizan la misma contraseña en todos sitios, que es bastante estúpido. Digamos que 1 de cada 10 utiliza la misma contraseña para LinkedIn y para Gmail. Es decir, que acaban con 13 millones de cuentas, 1,3 millones de cuentas donde pueden entrar. Una vez que entran en Gmail, ¿qué hacen a continuación? Bueno, para hacer una búsqueda de correos antiguos. Como sabéis, Gmail nunca borra los correos antiguos, con lo cual los encontrarán, aunque tengan 8 años de antigüedad. Y buscan un tipo concreto de correos electrónicos. Buscan correos electrónicos que uno recibe cuando se registra para una cuenta en una tienda de Internet. Es decir, si uno se registra en cualquier tienda de Internet, incluso hace 5 años lo encontrarán. Y ahora sabrán que tenéis una cuenta en esta tienda con esta dirección de correo.
A continuación, intentarán entrar en esa tienda en línea con la misma contraseña. Para muchos usuarios, la contraseña sigue siendo la misma. Si no funciona, no importa. Porque aunque no funcione la contraseña, no importa. ¿Por qué? Pues porque todas las páginas de login tienen un botón mágico. Todas las páginas de login tienen un botón mágico. ¿Qué dice el botón mágico? Se me ha olvidado la contraseña. Y cuando hacéis clic en el botón, ¿qué pasa? Pues que te envían una contraseña nueva a vuestro Gmail. Y como ya tienen acceso a vuestro Gmail, bueno, pues ya veis lo que quiero decir. Es el sistema de acceso a todo Internet. Uno consigue acceso a Gmail y a partir de ahí a todo. Ahora tienen acceso a todo. Ahora pueden empezar a pedir cosas en las tiendas. Pueden empezar a comprarse Xboxes, iPads y PlayStations. Y vosotros lo vais a pagar. Así es como defraudan. Otro gran reto que tenemos en nuestras manos ahora mismo es el luminoso futuro del Internet de las cosas, el IoT y el ICS, Internet of Things e Industrial Control Systems, sistemas de control industrial. Prestad atención, esto es un reactor nuclear y esta es la reacción que se produce en la piscina. Lo voy a reproducir otra vez porque es chulísimo. Esto es un núcleo de un reactor y vais a ver una reacción nuclear teniendo lugar. Muy chulo, ¿verdad? ¿Por qué os enseño un vídeo de un reactor nuclear con una reacción nuclear? Pues porque es un ejemplo de ICS, de sistema de control industrial en marcha. Este reactor está siendo controlado por un PLC. Y los PLCs, los autómatas programables, dominan el mundo. Todas las fábricas del mundo tienen autómatas programables que acceden a sistemas de control industrial. Eso quiere decir que nuestra infraestructura la gestionan ordenadores y software. Las luces están encendidas en esta sala por ordenadores y por software. El almuerzo que tendréis después está hecho en una planta de procesado de comida parcialmente controlada por ordenadores. Y eso es algo que tenemos que aprender. Y nos puede resultar algo difícil. Nosotros somos de seguridad informática. Durante años y años yo pensé que yo soy un tipo de seguridad informática y que mi trabajo consiste en asegurar ordenadores. Ese es mi trabajo. Dar seguridad a este ordenador, pero ya no es mi trabajo. Y tampoco es el vuestro. Ya no lo es. Nosotros somos gente de seguridad informática. Nuestro trabajo no consiste en dar seguridad a los ordenadores. Nuestro trabajo es dar seguridad a la sociedad. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo consiste en dar seguridad a toda la sociedad. Es hora de ir cambiando la forma en la que entendemos la seguridad informática, la forma en la que vemos el mundo. Y hay tantas cosas, se habla de tanto en riesgos en IoT y en ICS. Los riesgos son muy reales y están ahí por dos razones. La primera, que estas cosas al final se conectan con Internet, aunque no deban conectarse. Y el segundo problema es que estas cosas no son solo peligrosas por sí mismas, sino que también funcionan como vectores que nos dan acceso a las redes que hay detrás de ellas. Y hay un montón de ejemplos por ahí de sistemas ICS, sistemas de fábricas que se conectan a Internet por accidente. Los encontramos todo el tiempo. Tenemos un sistema que escanea el rango de direcciones IPv4 todo el tiempo. Aquí tenemos un generador eléctrico, una fábrica de generadores eléctricos. Este es el sistema de control de incendios. Cuando uno hace clic en Yes, todo se pone en marcha. Y esto está en Internet sin usuario ni contraseña. Y esa es una mala idea. Esa es una mala idea. ¿Por qué está esto online? Bueno, pues habitualmente por accidente. Suelen estar online porque originariamente, cuando se configuró todo esto, en la interfaz no había contraseña, porque solamente se iba a acceder de forma interna. Si solamente se accede de forma interna, ¿para qué no vamos a tener ningún problema de seguridad? Pero ahora está en una red pública. Ahora se puede entrar por VNC remoto sin contraseña. Es decir, cualquiera. Vosotros podéis empezar a hacer clic en estos botones. Mala idea cuando uno tiene
24.000 kilos de acero a 1200 grados de temperatura. La razón por la que está online es porque, bueno, al principio no, pero luego alguien conectó con redes, añadió un router, un switch, un bridge, o montaron un módem para acceso remoto. Algo ocurrió en algún momento y al final, pues, se puso en línea. ¿Sabéis qué es esto? Esto es un crematorio online, sin usuario, sin contraseña. Tiene hasta opciones para niños, que es un poquito sórdido. Vemos la casa de muchas personas con cámaras de seguridad, incluyendo sus dormitorios. Mala idea. Y aquí va un consejo. Si configuráis una cámara de seguridad para monitorizar el estado de vuestras plantas, Put a password on it. poned una contraseña. Ese es mi consejo. Si ponéis una cámara de seguridad para configurar, para ver vuestras plantas, contraseña. Si disfrutáis de cosas como estas, yo os recomiendo que hagáis lo que hace un amigo mío y que lo sigáis en Twitter. Aquí lo tenéis. Él encuentra cosas como estas todo el tiempo. Una de mis favoritas, cortinas en Internet. Y mi amigo dice, a ver, cuando uno puede abrir y cerrar cortinas en Internet, eso quiere decir que el Internet de las cosas no está en el futuro. El Internet de las cosas está aquí, hoy. Esa revolución está aquí, hoy. Parte del problema es que podemos tener acceso a cosas cuando no deberíamos tenerlo. Y otra cosa que son vectores. Uno configura una bombilla IoT o algún empleado lo hace. Esa bombilla se convierte en un vector para que desde fuera se pueda llegar adentro. Y eso es problemático. Por eso es por lo que tenemos grandes problemas que resolver. Seguimos encontrando dispositivos IoT que, por ejemplo, dejan pasar la contraseña Wi-Fi. Uno pone una cafetera con Wi-Fi y esa cafetera se convierte en el eslabón más débil de vuestra red. Una mañana os levantáis y todos los ordenadores están encriptados y os piden un rescate. ¿Por qué? Pues porque han accedido a través del eslabón más débil, la cafetera. Esa es una de las razones por las que tenemos tantos quebraderos de cabeza. No sé si os acordáis del botnet Mirai, que sigue siendo un dolor de cabeza. Que, por cierto, yo creo que no fue la llamada de atención que necesitábamos. Mirai fue una llamada de atención importante. Fue el bot que se utilizó para lanzar el ataque DDoS más grande de la historia de Internet. Hablamos de 120.000 dispositivos IoT. Pero los usuarios cuyos dispositivos se utilizaron para lanzar el ataque les importaba nada y menos. ¿Por qué? Lo sabemos, pues porque hemos hablado con gente. Le dijimos, te han hackeado la cámara de seguridad, por ejemplo, para lanzar un ataque masivo a un proveedor de DNS. Y la gente nos decía, ah, sí, qué chulo. Pero la cámara funciona muy bien. ¿Cómo funciona? ¿Qué más les da si se está utilizando la cámara para atacar a otro? Si funciona para ellos, ¿qué más da? Esta no fue la llamada de atención que necesitábamos. Por cierto, Mirai es una historia tan triste porque la forma de conseguir acceso para más de 100.000 dispositivos fue utilizando contraseñas típicas, como por ejemplo login admin, contraseña admin, root default, o la mía favorita, motherfucker. It actually tries that. I don't know why it tries. No sé, pero bueno, lo intentan con motherfucker. Quizás sea la contraseña por defecto para algo, no lo sé. Part is that when it was trying to log into these IoT Y lo mejor es que cuando intentaron ganar acceso, no hablamos de SSH, no intentaron utilizar SSH ni HTTPS, intentaron hacer login a través de, cuidado, a través de Telnet. Sí, Telnet. Telnet de los 80. Un Telnet que no se había utilizado para hacer administración remota de nuestros ordenadores durante 20 años. Porque es una mala idea hacer control para administración remota por Telnet. ¿Por qué no está encriptado? Si hacemos un login
a través del telnet, cualquiera que esté en la misma red puede hacer un sniff y ver vuestra contraseña. Es texto abierto. Es decir, seguimos repitiendo los errores que ya habíamos resuelto antes con nuestros nuevos dispositivos IoT. ¿Por qué traer de vuelta Telnet? No tiene sentido al IoT. Otra cosa, actualizaciones automáticas. Cuando uno ve los dispositivos IoT, todos tienen un kernel de Linux de hace 3 versiones y no hay forma de actualizarlo. No hay actualización automática de firmware. Es algo que ya sabemos hacer para ordenadores de hace miles de años. Y el problema, como yo lo veo, es que el Internet de las cosas se está convirtiendo en un peligro sin precedentes para Internet. Malas configuraciones por defecto son uno de los elementos de ese peligro. El hecho de que muchos sistemas expongan sus interfaces de administrador. El que uno pueda entrar sin cambiar la contraseña. Esa es parte importante del problema, que me lleva a otro problema. ¿Recordáis esto? Esto es un vídeo VHS. Cuando uno se iba a casa de un amigo, en los 80, en los 90, todo el mundo tenía un vídeo VHS debajo de la tele en el salón. Y en todas las casas de nuestros amigos, el reproductor VHS tenía un display que enseñaba lo mismo, el mismo mensaje. Siempre había un mensaje que decía 1200, parpadeando. At everybody's house. Why? En casa de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque cuando uno arranca, como no sabe el cacharro la hora que es, pues bueno, para cambiar la hora hay que ir al manual, leérselo. Y eso no lo hace nadie. Eso es lo que estamos haciendo con nuestros dispositivos IoT. Uno se compra una cámara de seguridad IoT, la atornilla a la pared, instala la aplicación móvil, empareja con el móvil y dice, ¡ah, funciona! No lo toques, no lo toques, no cambie nada, funciona. Eso es lo que la gente hace. Exactamente lo mismo que hacíamos nosotros con nuestros vídeos VHS. Y esto no va a cambiar así, por las buenas. Cuando la gente se compra una lavadora, no hacen preguntas sobre las cuestiones de seguridad de esa lavadora. La seguridad online no es un punto clave en la venta de una lavadora. ¿Cuál es el punto clave en la venta de una lavadora? El precio. El segundo punto más importante para la venta, el color. El tercero, ¿cuántos kilos de ropa puede lavar? Esto significa que los fabricantes de electrodomésticos que están ahora poniendo IoT en todos los dispositivos, incluyendo lavadoras, no se pueden permitir invertir dinero en la seguridad de esas máquinas, porque nadie les está pidiendo nada relativo a la funcionalidad de seguridad. Y el precio es lo más importante. Si invirtieran en seguridad online, las lavadoras serían más caras, con lo cual los competidores venderían más que ellos. Mejorarían funcionalidades que a la gente no les importa. Es decir, nos estamos montando un esquema donde vamos a fracasar en todo lo que hagamos. Y los fabricantes no van a resolver estos problemas por sí mismos, por las buenas. Así que sí, regulación, ¿puede ser la respuesta? Quizás, yo no soy muy aficionado a la regulación, pero quizás aquí es lo que es necesario. Porque ya regulamos muchas cosas sobre nuestros electrodomésticos. Cuando uno compra una lavadora, uno puede estar seguro de que no nos va a dar una descarga eléctrica. ¿Por qué? Pues porque hemos regulado. Podemos estar bastante seguros de que no va a haber un cortocircuito y de que no se va a quemar y nos va a quemar la casa. Pero también podemos estar seguros de que va a filtrar vuestra contraseña de Wi-Fi. Y ese es el problema. Regulamos la seguridad física. Quizás tendríamos que regular la seguridad online. No hablo de una regulación que establezca unas obligaciones sobre electrodomésticos. Yo creo que esa es una mala idea. Sencillamente deberíamos regular que el fabricante pueda ser demandado por los problemas que creen. Ahora mismo, si tenéis una máquina, una lavadora, que tiene un cortocircuito y que se incendia, el fabricante tiene que asumir la responsabilidad. Pero si esa misma lavadora filtra la contraseña Wi-Fi de todos los ordenadores de casa, el fabricante no puede ser demandado. Eso es lo que deberíamos intentar conseguir.
que puedan ser demandados por los problemas que creen sus máquinas. Y con eso tendríamos suficiente. Invertirán el dinero porque no quieren ser demandados por esos problemas. Happen, maybe it won't. Quizás ocurra, quizás no ocurra, pero no por las buenas. Ya he hablado un poquito de gobiernos y del hacking de los gobiernos. Por supuesto, todos tenemos asiento de primera fila para utilizar asiento de primera fila en ese despliegue de ataques informáticos que sucedieron durante las elecciones en Estados Unidos. Aquí, los rusos intentaron influir en el resultado final de las elecciones presidenciales en la superpotencia más grande del mundo. Rusia intentó influir en el resultado final de las elecciones presidenciales de la mayor superpotencia del mundo. Hay una muy buena entrevista con el presidente Putin hecha en Bloomberg en octubre, bastante antes de las elecciones. Aquí es donde ya había habido problemas con el hackeo de los servidores de Hillary Clinton y ya se había revelado la información en Wikileaks. Así que la pregunta fue, señor Putin, ¿quién hackeó a los demócratas? Y Putin dice, ¿eso importa de verdad? ¿Importa incluso quién lo hizo? Lo importante es el contenido de los correos. No necesitamos distraer al público sobre quién lo hizo. No necesitamos distraer al público sobre quién lo hizo. Deberíamos centrarnos en los correos. ¿Esto es una ciberguerra? Pues no. Esto no es una guerra. Esto es la guerra. Hace un par de meses, soldados ucranianos, vieron infectados sus teléfonos Android con malware. Ese malware reveló su localización, su ubicación en el campo, sobre el terreno. Y la artillería rusa los machacó. Es decir, los soldados ucranianos murieron en batalla porque sus teléfonos quedaron infectados. Eso es la guerra. Esa es la ciberguerra. Y eso está ocurriendo hoy. Pensar en cómo ha sido de grande este cambio. Yo he definido un término que es el de la niebla de la ciberguerra para definir cómo esta carrera armamentística es totalmente distinta de todas las anteriores. Cuando uno se plantea esas capacidades militares tradicionales, bueno, sabemos bastante bien qué capacidades tiene cada país. De hecho, hay registros públicos en Internet donde uno puede entrar y ver, por ejemplo, cuántos carros de combate tiene un país concreto. Cuántos carros tiene Rusia, cuántos carros tiene China, cuántos carros tiene Estados Unidos, Irán, etc. Esa información está ahí. Las capacidades militares habituales, convencionales, están ahí. Sabemos exactamente qué tienen los países. Pero cuando hablamos de cibercapacidades, ni idea. Ni idea de qué capacidad tiene cada país. Sí, bueno, sabemos que en Estados Unidos son buenos, muy buenos. Sabemos que en Estados Unidos ha estado invirtiendo más dinero durante más tiempo para montar sus capacidades de ciberdefensa que ningún otro país. Son los número uno. Lo sabemos. Sabemos que Israel es muy bueno. Sabemos que Rusia y China son muy buenos. Pero después de eso, todo es como muy nebuloso. ¿Cuál es la cibercapacidad ofensiva de Vietnam? Pues no lo sé. ¿Cuál es la cibercapacidad ofensiva de España? Pues no tengo ni idea. ¿Cuál es la cibercapacidad ofensiva de Suecia? Ni idea. Esta es la nebulosa de esa ciberguerra. Y esta carrera armamentista, por tanto, es totalmente distinta de las demás. Totalmente distinta especialmente de la carrera nuclear. ¿Por qué? Porque el poder de las armas nucleares no estaba en su uso. El poder estaba en esa amenaza, en la capacidad para crear miedo. Has only used nuclear weapons in war twice. 2 nuclear detonations in war. Hiroshima and Nagasaki. Hiroshima y Nagasaki. El resto de todo no está en el uso, sino en la disensión. Todos sabemos qué países tienen armas nucleares.
Cuando sabemos que un país tiene armas nucleares, uno no se mete con ese campo con ese país porque tienen esas armas. Es ese equilibrio del terror, del miedo. Con la nebulosa de la ciberguerra no tenemos ni idea sobre las capacidades. El poder de las ciberarmas no está en la disensión. Por eso es por lo que lo vemos. Y por eso es por lo que hemos visto Stuxnet y Oblenergo, que fue el hack que hubo en Ucrania. O lo que os acabo de enseñar, el caso concreto de los soldados ucranianos que murieron en batalla. Power El poder de las ciberarmas no está en el miedo o en la disensión. Está en el uso. Las ciberarmas se pueden adquirir muy fácilmente. Hay una combinación muy buena. Se pueden adquirir con facilidad y tienen mucha potencia. En Stuxnet, eso es algo que no se podría haber conseguido con fuerza militar pura, convencional. Si el objetivo era retrasar el programa nuclear iraní, tenemos dos opciones, básicamente. La opción número uno puede entrar en guerra, invadir Irán, que es algo que cuesta muchísimo dinero, en vidas también. O se puede lanzar un bombardero que bombardee de forma quirúrgica una zona muy concreta. Las centrifugadoras que están enriqueciendo el uranio. O uno puede escribir Stuxnet. Escribir Stuxnet probablemente le costó al gobierno de Estados Unidos 2 millones. Una salida de un B-52 cuesta un par de millones. Y lo más importante es que pueden rechazarlo de plano, pueden negar que eso haya ocurrido, pero con un B-52 todo el mundo puede ver el avión que dice Estados Unidos de América. So this is what's happening now. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Antes mencioné que los datos son el nuevo petróleo y también mencioné que los ingresos de Google el año pasado superaron los 80.000 millones con beneficios de 12.000, más de 12.000. Y todo vino de esos servicios gratuitos que nos dan. Esa es una muy buena ilustración de hasta qué punto son valiosos los datos. Utilizamos estos servicios gratuitos que no nos cuestan nada, no nos cuestan dinero. Y aún así, Google saca 80.000 millones. 80.000 millones, esos son muchos ingresos, más de lo que tienen algunas empresas petroleras, muchas. Los datos son, por tanto, el nuevo petróleo. Y al igual que el petróleo nos trajo prosperidad y nos trajo problemas, los datos nos traerán prosperidad y problemas. Los problemas que nos ha traído el petróleo incluyen el calentamiento global, la contaminación de nuestro entorno natural, y los problemas que los datos nos traerán incluirán la pérdida de la privacidad y la filtración de datos. Si uno trabaja con petróleo, uno tiene que plantearse qué ocurre con los vertidos. Si uno trabaja con datos, uno tiene que plantearse qué pasa con los vertidos de datos, con las filtraciones de datos. Este es el mundo en el que vivimos hoy. Todos somos gente de seguridad. Solíamos pensar que nuestro trabajo consistía en dar seguridad a los ordenadores. Nuestro trabajo ya no es dar seguridad a los ordenadores. Vuestro trabajo no es dar seguridad a los ordenadores. Vuestro trabajo, desde este día en adelante, es dar seguridad a la sociedad. Ese es vuestro trabajo. Y tenemos que tomarnos ese trabajo de forma muy seria porque tenemos una gran responsabilidad. Seguramente tendremos una gran responsabilidad de la que hayamos imaginado nunca antes, desde que incluso empezamos con la seguridad. Pero somos los que defendemos a nuestra sociedad. Y nuestra sociedad funciona con ordenadores y con software. Así que os doy las gracias a vosotros por contribuir con vuestra parte, con dar seguridad a nuestra sociedad. Os doy las gracias por trabajar conmigo, con todos vosotros, entre vosotros, en esta gran sociedad de gente de InfoSec. Gracias por vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Thank you.
Okay, we have enough time for a lot of questions, so go ahead. Que adelante. Así que adelante. Los que no os manejéis bien en inglés, si queréis hacerlas en español y la traduzco. ¿Vale? Thank you so much, Miko. Muchas gracias, Miko. Tengo dos preguntas. Uno de nuestros ponentes en ediciones anteriores de RootedCon, Raúl Siles, nos ha dado una metáfora muy interesante. No estamos hablando de ciberarmas, estamos hablando de rootkit. La ciberarma eres tú y esta gente. Nosotros, lo demás son cibermuniciones. ¿Estás de acuerdo con esa visión? Sí, es una forma muy interesante de ilustrar cómo de diferentes son estas armas. Porque son armas basadas en el poder del cerebro. Somos nosotros, la gente, la que está detrás de esas armas. Pero también es una muy buena ilustración del hecho de que estas armas son tan distintas de las armas convencionales. Las armas convencionales solo estaban en manos de los militares. Si pensáis en los cazabombarderos o en los portaaviones, solo los ejércitos del mundo tienen acceso a los cazabombarderos y a los portaaviones. Pero luego pensad en un botnet. Cualquiera, vosotros podéis hacer un botnet, cualquier persona de aquí puede hacer un botnet. Es accesible no solo para los gobiernos, sino para cualquiera. Los gobiernos tienen botnets. Cuando alguien tiene un botnet es muy difícil saber quién está detrás. Y ahí está el problema de la negación, porque entramos en esa nebulosa de la ciberguerra. Y tengo una muy buena lección aprendida del mes pasado, bueno, de enero. Allí estuve en México DF en una reunión con los militares mexicanos, tres coroneles y un general, en una base en el centro de México DF. Entré, pasé seguridad, estábamos dentro, caminábamos por allí con los coroneles. La base es enorme, hablamos de gente por todos lados. Y yo era el europeo ignorante, así que les pregunté la tontería del día. Les dije, obviamente tienen ustedes fuerzas armadas muy grandes. ¿De quién están preocupados? ¿Estados Unidos? No creo que les ataquen. Al sur, Guatemala es muy pobre, no creo que se tengan que preocupar. ¿Para qué necesitan ustedes unas fuerzas armadas tan voluminosas? Y estos coroneles me miraron como si yo fuese un imbécil, diciendo, bueno, estamos luchando una guerra con los cárteles. Y yo me quedé flipado. ¿De verdad? ¿Están ustedes luchando contra los cárteles? Mientras que en Finlandia no utilizamos. ¿Y qué pasa con la policía? ¿No se podía utilizar la policía? No, la policía es demasiado corrupta. No podemos confiar en ellos. Y ese es un ejemplo, porque los cárteles no son del gobierno, pero tienen carros de combate, tienen bazocas. En algunos casos tienen armas pesadas ahí en el sector privado, pero eso es una excepción. La otra cuestión es sobre ética. I work for a huge company. I need to protect my company against fraud and attacks and these kind of things. Imagine that. Tengo que proteger. Imaginaos que la típica empresa moldava o rusa está atacando. Tengo un CNC. Mi decisión tiene que ser devolver el ataque, tirar el CNC. ¿Qué pasa con esto? Protejo a mi empresa, protejo a la sociedad, pero estoy utilizando un arma que está en mis manos. No se me autoriza a usar la fuerza, pero la estoy utilizando para tirar el CNC. Es una pregunta sobre ética. Bien, es muy buena pregunta. Y algo con lo que nos encontramos todo el tiempo. Se nos permite devolver el ataque. ¿Y cuál es la magnitud del ataque o de la defensa? Bueno, claro que no queremos acabar en la cárcel, sino que simplemente queremos defender nuestras redes. Así, en la práctica lo hacemos de la siguiente manera. Cerramos los servidores de los criminales y trabajamos con los proveedores. Sabemos que esta dirección IP ha hecho este ataque, cierra el servidor y el operador está encantado de hacerlo. En casi todos los casos o en todos los casos están encantados de cerrar estas botnets y ahí no tenemos ningún problema. Y claro que podríamos lanzar nosotros nuestras propias botnets y nosotros hacer un overflow y lanzar una denegación de servicio y podríamos tener el mismo efecto, pero estaríamos utilizando poder que supuestamente no se tiene que utilizar así. Así que es una cuestión interesante. Yo hablé con mis abogados porque yo tuve una idea de crear
documentos convincentes y los implantas en distintos lugares de la red de tu empresa. No son reales, pero parecen reales. Es decir, son documentos que nadie utiliza en la empresa porque no están en los lugares adecuados. Podría ser muy interesante para los atacantes. Imagínate que un documento se titula Planes para adquisiciones y fusiones del año 2018. Y nosotros a partir de ahí también planeamos exploits. Entonces, cuando alguien lo descarga desde afuera, pues se acaban recibiendo el exploit. Y entonces, a partir de ahí, nosotros hacemos le hace una foto y nosotros recibimos la foto. Y los abogados dijeron, no, 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 ni se te ocurra hacer eso. Y nosotros, bueno, no les estamos diciendo que abran los archivos, sino que los están abriendo de manera voluntaria. Y nuestros abogados nos dijeron que había habido un caso antes de una persona que le habían atacado su casa, su residencia todo el tiempo. Entonces, al final colocó una protección y en la casa, y de manera que los atacantes murieron cuando abrieron su casa otra vez. Entonces, al final acabó en la cárcel. Así que me sugirió no hacerlo. Y como digo, son preguntas difíciles. ¿Hay alguna pregunta un poquito más sencilla en la sala, por favor? Sí, por favor, a ver dónde estás. Bien, tengo una pregunta. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre enseñar seguridad en las escuelas. Claro, es completamente importante. Tenemos ahí una nueva generación, está creciendo y tenemos que hacer que esta generación sea mejor que la nuestra. Uno de los grandes retos que nosotros tenemos es la educación. Y si vemos todos estos problemas de seguridad que tenemos y los podemos dividir en problemas técnicos o en problemas de personas. Los técnicos, bueno, se pueden resolver mejor porque estamos hablando de errores de programación, lo resolvemos y ya está. Pero cuando tenemos un problema con las personas, no podemos parchear a las personas, no tenemos estos parches. Y en los últimos 26 años en los que he venido trabajando en esto, es que la educación no funciona. Las personas no aprenden. Les puedes decir tantas veces como quieras en no abrir ese link o abrir ese archivo y no utilizar siempre la misma contraseña, etcétera. Y no lo hacen, no acaban aprendiéndolo. Así que parece de alguna manera que la educación es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué pasa si no puedes arreglar la cabeza de las personas? Bueno, la solución es que nosotros somos los dinosaurios y nosotros nos vamos a hacer mayores y vamos a morir. Y vamos a tener una nueva generación que va a crecer y que va a ser mejor que nosotros. Y que para ellos estas cosas van a ser muchísimo más sencillas porque nacieron con Internet, con lo cual la solución para nosotros es morir. Lamento, pero es así. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, una pregunta ahí. Muchísimas gracias. Por favor, ponte en pie, de manera que el ponente te pueda ver. Muchísimas gracias por tu presentación. Es fantástica. Bien. Nos has hablado del concepto de que los datos son el nuevo petróleo. Y cuando hablamos de petróleo estamos hablando de beneficios, ventajas. Entonces, ¿qué tipo de petróleo tenemos ante nosotros? Nosotros no estamos viendo ningún beneficio de esos datos, de ese petróleo que tenemos. ¿Y quiénes son los compradores? Claro, sabemos quiénes compran el petróleo, pero ¿quiénes son los compradores reales de los datos? Por ejemplo, en mi caso, yo no sé de nadie que dice, sí, Google tiene estos ingresos porque está vendiendo a la DNS. Claro que nosotros nos beneficiamos de nuestros datos. Cuando tú ves un vídeo de YouTube, tú pagas, lo ves gratuitamente, tú pagas con tus datos. Entonces ellos ven, por ejemplo, tus intereses. Por ejemplo, tú ves vídeos de gatos, saben que te interesan los gatos. Entonces tu beneficio, tu ventaja es que ves vídeos sin pagar. Y es interesante pensar en esto.
porque cuando yo era joven no era tan obvio que esto iba a ser la manera en la que nosotros íbamos a pagar por el contenido. Yo monté la primera página web para F-Secure en el año 1994. En aquel entonces casi nadie tenía páginas web. Solamente había unas 17 en Finlandia. Y nosotros en el año 1994 ya nos dimos cuenta que la páginas web iba a ser algo muy importante porque era muy fácil de utilizar, simplemente necesitabas utilizar un ratón, etcétera. Y sabíamos que con el paso del tiempo iba a haber cientos y miles de millones de páginas web, incluso páginas web para el pronóstico del tiempo o noticias o vídeos o encuentros, reuniones. Y nosotros dijimos, bien, entonces, ¿por qué uno iba a poner contenido en la red gratis? Seguro que las personas tienen que pagar. Entonces dijimos, bueno, quién sabe, a lo mejor los motores de búsqueda hacen que pagues, que le des a un botón y que tengas que pagar, por ejemplo, para leer un artículo de periódico. Estamos en el año 2017 y todavía no tenemos ese botoncito que hace que paguemos por el contenido. Y como digo, en vez de pagar con dinero, tenemos una nueva manera de pagar que ha sido desarrollado por Google y por otros. Ellos lo que hacen es que hacen un perfil nuestro, saben quiénes somos y lo que hacemos. Y nosotros, los consumidores, somos los propietarios de esos datos. Éramos, pero ahora ya no lo somos. Entonces, la única manera de ver cómo esto se utiliza y quién los compra es ir a estos servicios gratuitos como Facebook o Twitter o LinkedIn y utilizarlos no como un usuario, sino como un cliente. Y os recomiendo hoy que vayáis y que compráis un anuncio en Facebook, cuesta solamente €1 y te va a abrir los ojos porque con ese anuncio tú ya puedes pasar al proceso de ver quién va a ser tu target. Es decir, yo quiero mostrar mi anuncio a las personas que vivan en el oeste de Madrid, que tengan entre 22 y 24 años de edad, que sean mujeres y que estén interesadas en la pesca y que vivan en un hogar que tiene unos ingresos superiores a 200.000 euros y que están embarazadas. Y esto no es broma, esto es así. Este es el nivel de targeting que puedes hacer en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Así se utilizan los datos, así funciona. Y estos son los deberes que tenéis hoy. Id y comprad uno de esos anuncios a $1. ¿Tenemos un poquito de tiempo para otra pregunta? Hola. Muchísimas gracias por tu interesantísima presentación. Quisiéramos que nos dieras tu opinión sobre, por ejemplo, hoy tenemos CPU que tiene un firmware que nosotros no podemos examinar. Es decir, si yo, por ejemplo, me compro un ordenador hoy, no estoy seguro de que no tenga un nivel de firewall o un modo de gestión que yo no pueda controlar. Es decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo no puedo poner un firewall. Bueno, pues claro, efectivamente, no puedes. Lo que tienes que hacer es confiar ciegamente en los fabricantes, porque la complejidad del código del CPU es inmensa. No hay ninguna manera de que un usuario sepa todo lo que está pasando en su CPU. Y es un problema. Entonces, ¿cómo sabemos que no hay una puerta trasera? Por ejemplo, los chips de Intel. Por ejemplo, que no sé, que se habilite. Pues es que no lo sabemos. No hay ninguna manera de saberlo. Y es muy interesante. La última vez que yo que vi a Intel o que comprobé, vi que Intel tiene plantas de fabricación en todo el mundo. Y también tienen procesadores, pero todas
las fábricas de CPUs están físicamente ubicados en Estados Unidos y quizá no sea el país más barato para fabricar, pero de alguna manera los CPUs las fabrican ahí. No sé, podemos empezar a pensar en teorías de la conspiración, no lo sé, pero en cualquier caso nos hace pensar. Y claro que es un problema, pero en cualquier caso no es distinto al problema que nosotros tenemos con nuestros sistemas operativos. Bien, todos tenemos OS o Windows. Y tampoco sabes todo lo que pasa en todos en estos sistemas operativos. Y de hecho, bueno, Linux tampoco lo sabes porque existe muchísimo código y no puedes saber qué pasa exactamente. Entonces, esto ilustra una vez más las grandes vulnerabilidades que hemos tenido. Son vulnerabilidades que han estado ahí durante muchísimo tiempo y no lo sabíamos. Entonces, la única manera de hacerlo y de resolverlo es hacer una ingeniería de seguridad mejor que la que estamos haciendo. Bueno, yo tengo una última pregunta. Bueno, ya aquí el guapo de la sala. ¿Sabes la estrategia que Sony y otros están siguiendo y quieren lanzar un modelo donde no te venden el hardware, sino que dan una licencia de uso? ¿Cómo lo ves? Cuando tienes la licencia y no eres propietario, porque ahí puedes hacer hacking, patching. Esa política es asquerosa. Bueno, ya está, resumido. Cuando nosotros compramos cosas, esperamos acabar teniendo la propiedad, acabando siendo propietarios y no solamente estar hablando de dispositivos, estoy hablando absolutamente de todo. Hubo un caso en Estados Unidos donde un fabricante de tractores demandó a sus propios clientes. ¿Por qué? Porque estaban reparando los tractores en vez de llevarlos a un taller oficial. Es decir, que aquí estamos entrando en un nuevo debate sobre quién tiene la propiedad de lo que nosotros compramos. Y es el futuro del IoT. Casi todos los dispositivos necesitan un servidor en la nube y esos servidores no van a estar ahí funcionando siempre. Cuando tú te compras una lavadora, sabes que va a durar 10 años, pero tenemos que recordar que nuestros servidores puede que no esté en la nube dentro de 30 años. Nosotros tenemos que exigir a nuestros fabricantes que no nos van a poder ofrecer este servicio después de cierto tiempo. Nosotros queremos seguir utilizando nuestros dispositivos offline. Y esto, como digo, es más fácil decirlo que hacerlo y una vez más tenemos un nuevo reto ante nosotros. Muchísimas gracias. Tenemos ahora el descanso, vamos muy bien de tiempo, tomaoslo. Now we have a break.